criptocomunidad, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, es el profesor Josué Espinosa, trader con 18 años de trayectoria, más enfocado hacia los mercados bursátiles, administrador de empresas, docente en las carreras de economía, relaciones internacionales, gerencia financiera. Bueno, el día de hoy, profesor, le damos la bienvenida, muchas gracias por estar acá. Queremos saber, ¿usted qué piensa en este momento de las criptomonedas, de la economía digital, de la evolución que ha tenido este tema tecnológico? Bueno, Paula, buenas tardes a toda la comunidad. Las criptomonedas y el mercado de criptos son unos mercados que rompieron ya la historia de básicamente elementos de transaccionalidad mucho más eficientes. Digamos que hay un esquema muy particular en el dinero, es que la velocidad con que se intercambia el dinero es un aspecto muy importante en el mismo valor, ¿de acuerdo? Y en el mismo valor agregado. Es decir, cada vez que se consiga transaccionalidad mucho más rápida, se tendrá mayores eficiencias económicas a nivel del mercado monetario, y eso parte de la historia porque digamos que ya rompe la intermediación y crean canales directos muy rápidos en los cuales digamos que con un clic ya tengo básicamente mi intercambio entre dos puntos. Entonces partir la historia de manera espectacular, digamos, a nivel de ese tipo de elementos y crear unos nuevos mitos e hitos que hay que trabajar en el sector, en todos los sectores, pero mucho más enfocado en los sectores que manejan recursos, que es el sector financiero. Hay muchos mitos alrededor de la volatilidad de los mercados. Por supuesto, como sabemos, los mercados bursátiles tienen una volatilidad mucho más mesurada que los mercados extrabursátiles, como es el caso de las criptomonedas. En el caso del Forex, la volatilidad también aumenta. ¿Le parece que es muy diferente la volatilidad con respecto a las criptomonedas o cómo maneja ese tema con respecto al concepto de la volatilidad? Bueno, el concepto de la volatilidad es un concepto básicamente determinístico en el tema de la parte de cómo los spreads en precios fluctúan a nivel del tiempo. ¿Por qué la volatilidad se incrementa y por qué se disminuye? Por factores básicamente externos y fundamentales, ¿de acuerdo? Y los factores básicamente son riesgos, ¿no? Generalmente la volatilidad están intrínsecos, son los riesgos. Digamos que entre más riesgo se tome en un mercado específico, ya sea forex, cripto o acciones, bonos, lo que fuera, la volatilidad se aumenta y los precios empiezan a fluctuar un poco más alto de lo que comúnmente se transa. Para determinar ese tema de volatilidad entre cripto y el tema de volatilidad entre otro producto regulado o un poco más conservador en el tema de movimientos, pues estamos en un proceso. Digamos que la poca historia que tiene el Bitcoin, por ejemplo, es que tuvo procesos de volatilidad altos, ¿de acuerdo? En estos últimos 6-8 meses no ha habido ese proceso. Digamos que después de los $6.000, del rompimiento de los 6.000 y después de los 4.000, esas bases donde tenían unos pisos, la volatilidad surgió en 2 o 3 días o de pronto más de una semana. Después los precios se comprimieron y empiezan a hacer un trading normal entre oferta y demanda y el grado de liquidez que tenga el mercado. Entonces, la historia dejará en entredicho cuando la volatilidad se vuelve a ser importante en las cripto y por qué debería ser mucho más volátil una cripto que un mercado normal. Yo creo que no, yo creo que al contrario, yo creo que la volatilidad tendrá que disminuirse, tendrá que tener este segmento y ser un producto totalmente normal, aliado a cualquier producto financiero. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué otros mercados ha transado y si lo hace frecuentemente? A mí me gusta transar más acciones renta variable que el tema de monedas, por decirte algo, porque tengo más variables para poder tener un poquito más de certeza en las valoraciones, ¿no? En tener valoraciones, es decir, es más difícil encontrar el precio de la libra esterlina contra el dólar en un proceso de Brexit, de dónde puede quedar contra una acción de Apple el siguiente trimestre, ¿de acuerdo? Porque hay unas proyecciones ya dadas, hay unas ventas, digamos, está vinculado el tema del negocio como Apple
Ya en el tema de flujos, quién sale de la libra y quién entra de la libra o cómo se defiende el mercado ya es un poquito más difícil de encontrar. Entonces, digamos que la experiencia le deja a uno que entre más uno sepa de un producto, le va a gustar más, ¿no? ¿Y la especialidad es scalping, intradía o en qué temporalidad opera normalmente? Bueno, el concepto es las oportunidades, lo que uno pueda buscar en oportunidades cuando hay periodicidades tranquilas, donde puede uno sentarse tranquilamente a hacer un estudio tranquilo, hacer la proyección tranquila y los mercados no están tambaleando, se puede hacer varios compartimientos, entre esos hacer operaciones de especulación en intradía con ciertos productos. Digamos que las estrategias se adaptan muy bien a casi todos, y de ahí en adelante hacer swings, hacer el tema de derivados, que es un tema un poquito más estructural en el mercado, pero es un tema bastante interesante para el profesional que pueda tener un portafolio en su ejercicio. Claro que sí, y sobre todo pues en ese momento hacer énfasis a los nuevos traders, a las personas que están interesadas en ingresar al mercado. Siempre es importante que lleven sus bitácoras y que tengan como la proyección o que tengan la certeza de que están siendo más positivos que negativos, porque definitivamente sería errado afirmar que siempre un trader exitoso va a tener operaciones positivas, ¿no? Sí, correcto. Digamos que el tema de tener una disciplina dentro del mercado hace parte del ejercicio de tener una bitácora y saber cómo voy en mi proceso. Eso es súper clave. Y tener la conciencia de ese proceso. Es que el problema es que si tú no llevas una disciplina no vas a tener esa conciencia de tu desarrollo. Tú vas a tener meses que ganaste plata y meses que no ganaste y tú te preguntas, pero si hice exactamente lo mismo, seguramente no lo hizo o algo influyó porque no lo hiciera. Entonces esa parte es muy esencial en el tema de cómo un trader se crea con esa disciplina para poderse evaluar él mismo. Realmente que no los resultados lo evalúen, sino que él se evalúe él mismo, ¿de acuerdo? Un caso particular mío es poder crear, desde el año pasado, poder crear portafolios de renta fija a nivel internacional con acciones y bonos corporativos. Eso yo nunca lo había hecho en mi carrera, pero me dediqué a buscarlo, a documentarme, tuve todo un año de preparación y salté el año pasado y tengo un portafolio muy bueno y ya sé cómo lo hice, pero lo tengo en mi bitácora. Tuve toda esa retroinspección de cómo generar una tasa del 7-8%, ¿cierto? Con una duración de 2 años, sobre unos títulos y unas acciones y unos bonos corporativos que son relativamente estables. Entonces, ir a conseguir esas tasas en un mercado de renta variable no es fácil, ¿de acuerdo? Pero lo logré. Eso hace parte del proceso de disciplina que tiene que tener un trader y evaluarse cómo llegó a llegar a esa meta. Claro, por supuesto, es muy importante que nuestros estudiantes o que las personas que están interesadas en ingresar al mercado estén conscientes del proceso, de que no es un proceso de hoy para mañana, de que no es algo que se consigue rápidamente, pero que sí es algo que le permite sentir esa gratificación a uno de disfrutar de ese proceso cuando se disfrute, ¿no? Sí, correcto. Totalmente. El profesor también tuvo la experiencia de viajar fuera del país, de capacitarse en una bolsa extranjera. Quisiera que nos contara un poquito de esa experiencia. Bueno, esa experiencia fue una experiencia particular porque fue en el momento, digamos que en los años 98-99 las regulaciones eran pocas en el sentido de poder incorporarse como un representante acá de alguna franquicia o un representante o introductorio de una marca o de un broker afuera en los mercados. Y en el año 2000 fue el gran boom de la Bolsa de Chicago. La Bolsa de Chicago, así como el mercado Forex, en el 2001-2002, la plataforma Forex surgió, la regulación en el mercado de Chicago dio pie a que los brokers en Chicago generaran ese vínculo, que otras personas en otros países fueran representantes de ellos. Entonces todo se dio como una coincidencia de querer aplicar, nos invitaron, realmente fue a certificarnos. Las certificaciones eran diferentes, simplemente era una certificación que ellos dejaban en su book, que había unas personas en Colombia que éramos representantes para América Latina del broker. Allá tuvimos, sí, lógicamente tuvimos, pues fue algo más, digamos que consecuente del tema de dejar reglamentado de que las personas que íbamos allá éramos los que íbamos a quedar, que un tema de capacitación, ¿sí me entiendes?
pues porque fue muy corto. De ahí en adelante tuvimos un feedback con ellos y teníamos una retroalimentación gigante, tanto así que estábamos el 100% en el teléfono. En esos años las plataformas, las plataformas digitales, las plataformas transaccionales no existían mucho, digamos que eran unas tecnologías un poco más planas. Entonces algunos productos tocaba llamar al piso de la bolsa y pedir la orden. Entonces éramos a punta de teléfono llamando a Estados Unidos para colocar la compra, la venta, para hablar con la gente del piso. Bueno, para tener ese vínculo social, digamos que cultural, más cultural que social, y conocer mucha gente en el medio, eso nos sirvió bastante para eso. Claro, y esa fue la imagen con que nosotros crecimos. Sí. Nosotros pensábamos, o cuando veíamos las películas en la bolsa de valores, pues que eran aquellos señores con la corbata que gritaban todo el tiempo, los teléfonos sonaban. Entonces fue muy interesante esa experiencia, supongo. Sí, claro, era súper interesante porque era hacer una llamada, qué sé yo, 10 de la noche para que le contestaran a uno y uno sabía que tenía que cerrar una posición o aperturarla. Entonces eso era como más, una magia diferente en la operación. Ahora es con un solo clic y listo, ya no es más. Con el teléfono, tú en el teléfono estás en la plataforma, aplicas y en un segundo está tu orden colocada. Claro que sí. Para los traders que son novatos de pronto en el momento de utilizar plataformas a la hora de hacer trading, ¿qué plataformas utiliza usted, profe? Bueno, yo particularmente pues trabajo con unas, no sé si puedo dar los nombres acá, pero bueno, trabajamos con una institucional que se llama Interactive Broker. Es uno de los más grandes a nivel línea, a nivel transaccional en línea en el mercado con Ameritrade, y tenemos unos brokers asociados a CFDs con Forex, donde pues realmente digamos que la evolución tecnológica a nivel de plataforma es gigantesca. Digamos que casi todos, broker pequeño, mediano, grande, lógicamente tienen sus valores agregados los grandes a los chiquitos, pero digamos para hacer una transacción ese tema básicamente tecnológico está muy desarrollado. Entonces determinar que una plataforma compleja a nivel institucional donde un trader se siente y le dé miedo, terror verla, ¿cierto? Porque ve tantos números y tanta información que dice yo no me siento cómodo acá, prefiero una comodidad de que mira, estoy mirando el book y que el cursor me pare acá y que le dé el rojo y nomás le espiche y me entró la orden, con eso tengo, ¿vale? Entonces ahí está básicamente la diferencia entre donde se siente más cómodo el trading. Yo creo que para hacer trading es parte del ejercicio, tener una plataforma donde uno se sienta cómodo. Y casi todas la tienen. Sí, en ese momento la mayoría. Sí. Y desde tu perspectiva pues, como docente, ¿ves mucho interés aquí en Bogotá específicamente en querer entrar al mercado, en que las personas quieran hacer trading o...? Digamos que esto es una profesión, realmente debería haber una carrera específica para esto. Desafortunadamente no la hay, pues digamos que se aplica en el tema básicamente educacional. Bueno, afuera, en Alemania, en España, ya el tema es un poco más profesional. En Brasil, el mismo Brasil es un tema más profesional. Aquí todavía la parte educativa, pues hasta ahora realmente, y pues gracias a básicamente a la evolución de que ha habido un poco más de apertura en los laboratorios financieros de la Bolsa de Valores de Colombia, que pues un alumno necesita herramientas para ver los mercados, para interpretarlos, y eso es lo que ha hecho la bolsa. Digamos que el proceso se ha parado un poquito, pero años anteriores no había nada. Ahora sí tenemos, las universidades sí tienen laboratorios, tienen puntos de bolsa, puntos BBC que se llaman, dentro de la universidad, donde al alumno se le deja básicamente interpolar con el mercado, actuar con el mercado, y las carreras específicamente están dando esto. Es muy importante, digamos, que la parte educativa en el concepto de mercados como tal y negociar mercados es fundamental. Lo que pasa es que es un proceso, ¿vale? Y ese proceso, pues digamos que no está muy acondicionado estructuralmente. Digamos que cómo le enseño a hacer arbitraje a un alumno de negocios internacionales o de administración o de contaduría. Es un tema básicamente puntual de lo que el profesor puede con su experiencia y lo que determina en el mercado puede hacer. Pero digamos llegar a ese concepto a nivel de las facultades
pues crea un poquito más de tabús, es un poquito más difícil. Si el alumno tuviera una mejor preparación, pues sería un poquito más fácil, pero bueno, ahí va poco a poco y muchísima. Mira, Paola, el concurso que hace la bolsa, pues digamos que es un concurso, sí, es un concurso chévere, pues porque deja relacionar plataforma, mercados, etcétera, pero es un concurso muy pobre en el tema del tiempo. Entonces, básicamente que el alumno se toque y diga, hice la rentabilidad hoy y con eso me quedé, y así no es, esto es un negocio de largo plazo y es un negocio de día a día y de experiencia, de curvas, que debería ser un poquito más largo. Lógicamente la bolsa hace el esfuerzo para que las universidades se interpolen, que vengan, y cada vez el volumen es gigantesco. Los premios son buenos, hay motivación, pero digamos que el alumno tiene un corte. El corte es no llegar a profesionalizar. O sea, ¿cuál es el requerimiento de la industria para traer un trader y decir yo lo contrato como trader usted saliendo de una universidad? Cero. Digamos que toca hacer un proceso dentro de una compañía, hacer un proceso comercial, hacer un proceso después técnico, bueno, con todo lo que exige la bolsa en regulación, hacer sus acreditaciones y eso, y generalmente termina desgastado el alumno diciendo yo no quiero ser trader porque esto es muy complejo, llegar allá es tenaz, prefiero irme a gerenciar en una empresa o hacer. Por eso es que el trader y los traders no llegan a la industria y se quedan en este limbo. Entonces, buenísimo, digamos, lo que ustedes están haciendo en la industria es dejar la posibilidad de que el muchacho pueda madurar y pueda tener bases, ¿de acuerdo? No solamente vivir de esto, porque es bien complicado todavía es determinar si puede o no puede con esto, pero digamos que es parte del ejercicio, ¿no? Entonces, digamos que eso es, falta mucho por hacer, muchísimo. Y sobre todo, pues que tengan en cuenta siempre que este proceso es más guiado por la pasión de realmente querer hacer esto, querer ser profesional en el trading. Sí. ¿Sí? Entonces, eso requiere de sacrificios, de mucha disciplina, de determinación al 100%, entonces pues no es un proceso tan rápido como quisiéramos. Sí. Con respecto a las tan aterrorizadas opciones binarias, ¿tú qué opinas sobre eso, sobre ese tema de las opciones? Bueno, es un tema comercial, más que un tema financiero. Lógicamente es un producto financiero muy bien craneado, muy bien el que se inventó eso. Pero yo no lo recomiendo, o sea, personalmente pienso que es un negocio más para el broker que para el mismo inversionista. Es preferible que juegue con el que quiera jugar, porque realmente es un juego, de determinar si el mercado sube en 5 minutos, 10 minutos o si baja. Es preferible que haga otra actividad, exacto, que apueste en otra cosa, pero que no crea que eso va a ser rutinario y que el tema es muy bien vendido. Es un producto estructurado, pero no tiene regulación, no hay como verificarlo. Si tú no verifiques tu precio en el mercado, si tú no verificas que tú lo que vas a ejecutar está validado, nunca vas a entender el negocio. Entonces, las opciones binarias son eso. En medio de tu proceso, ¿en algún momento quemaste una cuenta? Que es la pregunta de todos los traders que están iniciando. Afortunadamente he pasado por muchas, pero nunca quemar la cuenta en cero, nunca me ha pasado. Sí, he quemado cuentas al 50%, las he quemado, pero nunca me ha pasado, gracias a Dios, bueno, por cosas, cuando era muy novato, sí, porque era muy novato, tuve suerte, por ejemplo, y digamos que nunca tuve ese proceso amargo y pues creo que ya no lo voy a tener. ¿En algún momento de tu trayectoria sentiste que necesitabas alejarte del mercado para poner en orden tus emociones? Sí, correcto. Esto es de estar mentalmente fresco y de estar mentalmente concentrado. Si tú no obtienes esa capacidad en el mercado, si tú no logras concentrarte y todo lo que vas a realizar en tu estrategia no está determinado en tu concepto, en lo que vas a trabajar el día a día, es mejor que no lo intentes porque vas a fallar, ¿de acuerdo? Entonces, alejarse de los mercados es importante, dejarlos respirar es importante. ¿De acuerdo? Entonces, desafortunadamente la pantalla, el factor del problema cuando estoy dentro de una pantalla es mirar el mercado y que la pantalla me diga venga, opere, ¿sí?
ese factor pantalla opéreme, digamos que es un tema de experiencia donde uno puede estar contra la pantalla y puede estar simplemente analizando, mirando, que realmente es donde se ejecuta la rentabilidad. Cuando tú acompañas el mercado y lo vas leyendo y en tu bitácora vas analizando dónde es el punto de entrar, seguramente te lo va a dar, ¿vale? Entonces es súper esencial estar dentro del mercado analizándolo y alejándome del mercado cuando estoy confundido y cuando no tengo mis conceptos muy claros. Con respecto al tema de las crisis económicas que hemos estado teniendo unas décadas atrás, ¿qué piensas? ¿Será que sí es tan cierto el tema de la nueva crisis? Dicen que se acerca el año 2019, llegan los 10 años después, después de la anterior crisis. ¿Será que llega la crisis pronto? Pues el mercado tiene una historia y una memoria donde generalmente se cumplen muchas cosas, pero a veces no. Realmente a nivel de crisis hay mucho rum desde el año pasado, pero cada vez se determina que no hay crisis, hay unas recesiones. Esas recesiones son los descansos del mercado, donde el mercado descansa y vuelve a determinar si vuelve a crecer o no vuelve a crecer. Si no vuelve a crecer va teniendo un poco recesivo, pero un tema de crisis es donde un mercado se colapsa. Digamos que no hay posibilidad todavía, no hay algo certero de un mercado que pueda colapsar. Los últimos mercados que han colapsado han sido por colapso, porque realmente se cerró una brecha. Pero ahorita, digamos, en los temas económicos, sí, los vaivenes. Los países, las zonas crecen, otras no crecen, ¿cierto? Otras dependen de algo, del factor del petróleo, por ejemplo, para crecer, el tema de nosotros. Contra demanda, contra inversión, contra las bases macros del mercado, pero digamos que a nivel general como tal se dice el tema de haber una crisis financiera o una crisis económica está un poquito alejado en mi concepto. Hay un tema de desaceleración muy válido que es normal en los mercados, es decir, cuando un mercado crece harto pues se desacelera normalmente. Y esos respiros dan pie de que la especulación llegue, de que va a haber una crisis y la crisis va a golpear mucho. Y realmente todo se queda ahí, el tiempo lo dirá, ¿no? Sí. Profe, de pronto ya para despedirnos, 3 consejos para las personas que quieren incursionar en este negocio de trading. Bueno, primero, que esto no es un juego, realmente esto es una profesión. Realmente si lo va a tomar, tómelo como profesión. Si lo va a tomar como juego, hágalo como un juego. Es decir, no involucre partes económicas en este juego, no involucre a terceros en este juego. ¿Sí? Haga el juego, pero hágalo desde su casa o de donde quiera, pero hágalo como un juego para probar, ¿de acuerdo? Segundo punto, paciencia. Cuando se nace se gatea, se empieza a caminar y después se corre. Vamos a tener ese concepto. Esto es una carrera de largo plazo, esto es una maratón que quiere ser trader y permanecer en el mercado, que es lo más válido, es tener paciencia y poderse documentar. Esa es la tercera parte, ser siempre asiduo a querer explorar más, a querer aprender más. ¿De acuerdo? El aprendizaje trae conceptos de que el trader cada vez es un trader que sabe más de muchas cosas, no solamente de hacer una operación o de saber si un mercado sube o baja, sino de saber muchas más cosas culturales, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente tú ves los grandes traders, por ejemplo, Warren Buffett ya es un señor donde ya su negocio siempre fue pero ya es un señor donde ya aplica a conceptos como valorar un arte, como tener aspectos de psicología en el mercado, como vivir mejor, como esas curvas de felicidad diferentes a lo que él hizo. Entonces, a la final esta es una carrera que deja no solamente, digamos que un tema económico de aprendizaje, sino un tema básicamente cultural de lo que tú puedes dar como aprender del mundo a nivel del mercado, ¿no? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es muy importante que personas que llevan tantos años de trayectoria pues vengan acá, nos apoyen en cuanto a seguir de pronto guiando de alguna manera a las personas novatas, nuevas. A pesar de que el mercado de las criptomonedas es un mercado distinto de alguna manera, sí necesita mucha responsabilidad y mucha conciencia de las personas que quieren hacer trading con criptomonedas. Y ahora sí, para finalizar, queremos entregarte, profe, nosotros hicimos esta cartilla en donde tenemos o tratamos de reunir conceptos muy básicos del trading para que las personas novatas, para que las personas que están interesadas
Bueno, perfecto, Paola. Importante esto para los que quieran comenzar su carrera. Aquí empieza básicamente la historia de los traders, de los grandes traders, y ojalá sean ustedes. Muchas gracias por Entonces, venir. ahora sí, nos